No solo hemos hecho $7 millones y supera lo que va de año. Nosotros empezamos hace un año. Nuestro aprendizaje es que probamos tantas cosas que nos dimos cuenta qué funcionaba y qué no funcionaba. Luis, para los que no saben, era DJ. Yo era amor. ¿Y sabes cuál fue el aprendizaje ahí? Que lo barato sale caro. Entender cómo funcionan los números, entender un costo por lead, un costo por adquisición, entender qué es un retorno de inversión. Y todo esto empezó en pandemia. Generamos 50 videos semanales. Estoy convencido que no hay ninguna agencia de seguros de vida en la industria que tenga la masificación de creación de contenido que nosotros tenemos. Eso es el tipo de ventajas que uno tiene cuando uno viene con experiencia. Y la primera fase de nosotros, antes de incluso crear un equipo, era como que, bueno, tenemos que ser unos pros vendiendo. La gente dice, ay, este man, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está cobrando 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 todos los días? Entonces, ya yo estoy creando un equipo en base a resultados y no en base a una promesa falsa. Logré $711,000 en el primer año en venta. Es difícil llegar a la cima de la montaña. Tú quieres asegurarte de a tu equipo invitar a personas que te ayuden a subir, no que te estén frenando. Las ventas son un juego de eficiencia. Y para ser mejor vendedor, tienes que practicar todos los días. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast por Santiago Merino y Luis Cabrera por acá. Santiago y yo ya teníamos rato hablando de esta idea donde queríamos crear un podcast con el objetivo de darte muchísima información y muchísimo valor sobre las ventas virtuales. Específicamente en la industria que nosotros estamos, que es Life Insurance. Nosotros vemos esto como una oportunidad gigante porque creo que no hay mucha información realmente valiosa en español allá afuera, así que lo veíamos como algo que teníamos que hacer, así que bienvenido. Esto va a ser un podcast donde vamos a traerte un episodio semanalmente, donde vas a conocerme un poco más a mí, un poco más a Santiago, nuestra historia, nuestra trayectoria y cómo juntos hemos podido crear organizaciones súper exitosas de ventas virtuales. Y no solo vamos a hablar de nosotros, creo que lo más importante es que semana tras semana vamos a traer testimonios y vamos a traer invitados de personas que están trabajando con nosotros, que empezaron desde cero y hoy en día son súper exitosos en las ventas virtuales. Así que, Santi, vamos a hablar hoy de nuestra historia. ¿Cómo estás? Súper bien, bueno, súper emocionado de poder traerle tanto valor a personas que al final del día nosotros empezamos por videos de YouTube. Sí. Es súper loco pensar que en diciembre del año pasado, literalmente nuestro inicio a este mundo fue a través de videos de YouTube y de escuchar podcasts. Sí. Y de ahí nace una inspiración súper buena de agarrar y decir, hay que traducir todo este valor que nos han dado, todo este valor que hemos adquirido a español y podérselo traer a tantos latinos que hoy por hoy se educan por lo que ven en las redes, pero que al final del día no hay ese espacio un poco más profundo que les muestra un poco más allá. Todo parece muy superficial hasta que entras en el detalle, entras en de verdad lo que conlleva tener éxito en esta industria y es un poco lo que queremos traerle a través de este podcast. Es así y qué curioso porque es verdad lo que dice Santiago. Nosotros empezamos en esta industria gracias a un canal de YouTube. No recuerdo su nombre, creo que se llama Peter. Después en los comentarios se lo dejamos. Este es una persona en inglés que da mucha información real sobre las ventas virtuales de seguros de vida. Y nosotros empezamos en esta industria literalmente gracias a un canal de YouTube. Y yo estoy seguro que de este canal que Santiago y yo estamos creando, vamos a poder inspirar a muchísimas personas a que se dediquen a las ventas. Pero antes de comenzar y ponerte un poquito en contexto, Santiago y yo hemos podido crear una organización donde juntos, en lo que va de año, ya hemos logrado tener aproximadamente 7 millones de ventas netas Issue Paid en lo que va de año. Para los que no saben qué es Issue Paid, son ventas aprobadas, ventas netas en tan solo aproximadamente 4 meses en los que va de año. Entonces, sabemos lo que hacemos, sabemos por qué te lo decimos, así que te invitamos a que prestes muchísima atención porque yo soy fiel creyente de una cosa. Solo escucha o solo toma consejo de las personas que tengan los resultados que tú quieres tener. Y cada uno de los consejos o cada una de las tácticas o cada una de las estrategias o el valor que nosotros te vamos a compartir viene de la mano de resultados reales y viene de la mano de muchísimos años de experiencia que tenemos Santiago y yo trabajando. Así que yo creo que vamos a empezar, Santi. ¿Cómo nos conocimos nosotros y hace cuánto tiempo? Sabes que me gustaría añadir algo adicional a lo que decías, porque no solo hemos hecho $7 millones y supera lo que va de año, nosotros empezamos hace un año. Sí. O sea, a veces hace falta ese nivel de contexto de decir, hace un año nosotros no teníamos licencia. Literalmente. En enero del año pasado fue que nos la sacamos y hoy por hoy estamos hablando de estos números, pero lo que quería añadir era para que todos los que nos estén viendo se den cuenta de que construir un negocio en esta industria puede llevarte de un punto a otro de manera muy rápida. Y yo creo que
más que los números que estamos haciendo el día de hoy, es ese proceso lo que te queremos compartir. Ahora voy a tu pregunta porque me decías, ¿dónde nos conocimos? Yo creo que siempre lo conversamos y es muy curioso que nosotros nos conocimos en un gimnasio, literal. Yo tenía creo que 16 años, tú habrás tenido en ese momento 19, 20 años y todos los días nos conseguíamos en el gimnasio y entrenábamos juntos. Era un grupo brutal. Pues justo ayer me conseguí uno de los chicos que entrenaba con nosotros que también le va brutal. Y yo creo que era un círculo de poder muy interesante que de ahí surgieron muchas cosas, pero desde muy principio empezamos a trabajar juntos. Sí. O sea, no hubo ni un espacio, nos conocimos y enseguida fue qué podemos hacer juntos. 100%, porque Santiago y yo creo que hemos sido emprendedores siempre desde muy chiquitos. Yo creo que es algo que llevamos en la sangre. O sea, desde pequeños siempre queríamos crear algo, queríamos ser emprendedores, queríamos montar un negocio. Realmente Santiago y yo nunca fuimos las personas que nos vimos como que siendo empleados o cumpliendo el sueño de alguien más. O sea, desde muy temprana edad, y por eso conectamos también. Y yo todavía le estoy hablando a la cámara, pero tengo que hablarte de ti. Pero bueno, es por costumbre. Pero nada, yo creo que nosotros tuvimos bastante clic cuando nos conocimos. Era porque los dos teníamos las ganas de emprender y realmente éramos jóvenes. Yo tenía 20 años, Santiago tenía 16 años. Hasta realmente no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero ¿cuál fue el primer proyecto que nosotros creamos? Creo que el primer proyecto que recuerdo fue manejo de redes sociales. Sí. Me acuerdo que me escribiste un día, Santiago, si estoy armando unos paquetes de redes sociales que si logramos vender podemos ganarnos $400 cada uno. Literal. Y yo agarré y dije, $400. Pasé por todo, en ese momento vivía en Doral y pasé por todas las tiendas que podía o que conocía a alguien. Yo tenía un amigo que era mesonero y trabajaba en una tienda y yo le decía, por favor, coordíname una reunión con la dueña, y si no la coordinaba me aparecía. Yo me acuerdo. Me acuerdo que estuviste en la presentación que ni nos vieron la cara. Sí. Yo me acuerdo, literalmente íbamos por restaurantes, por gimnasios, tratándoles de venderle un servicio de marketing. Para hacerles el cuento largo o corto, no funcionó. Era un modelo de negocio que trabajábamos muchísimo, pero realmente no teníamos un retorno por lo que trabajábamos. Y yo creo que eso fue gran parte de nuestro aprendizaje, es que probamos tantas cosas que nos dimos cuenta qué funcionaba y qué no funcionaba. Después las redes sociales, creo que nos juntamos otra vez que haciendo affiliate marketing, ¿verdad? Bueno, hicimos varias cositas en conjunto en el proceso y llegamos a hacer hasta party bosses. Sí. Cuéntanos un poco de eso, porque yo creo que ahí aprendimos muchísimo, tanto tú como yo. Cuéntanos un poco de esos meses o esos años que trabajábamos como emprendedor, pero en la noche, en las fiestas. Sí. Bueno, Luis, para los que no saben, era DJ. Yo era promoter. Pero promoter o sea, literalmente invitar a gente casi que porque era divertido. Y Luis me llama y me da la idea de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un party bus. Salimos del Doral y llegamos a la fiesta. A Gabbana. A ser DJ. Para los mayameros van a saber cuál era el lugar. Ajá. Se llamaba Gabbana, que era una de las discotecas más famosas en ese momento en la ciudad. Y agarro y yo le digo, bro, si tú alquilas ese party bus, yo te lo lleno de gente. Y dicho y hecho, literalmente alquilamos el party bus, se llegó, llenamos ese autobús completico. Me acuerdo que hubo una anécdota una vez de que el autobús no llegó y tocó conseguir a otro. Me acuerdo clarito, yo era DJ, Santiago era promotor. Y, o sea, el objetivo era llevar a la mayor cantidad de personas a la fiesta, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos esta idea como que, bueno, vamos a llevar un party bus y llevamos un montón de personas a la fiesta en ese party bus. Y un día, que esto pasa en los negocios, ¿no? No solo pasa haciendo fiestas, pasa en cualquier tipo de negocio, las cosas a veces salen mal. Las cosas no salen como tú te la imaginas. Y esto fue, creo que era una fiesta de Halloween, algo así. No me acuerdo exactamente qué fecha era, pero bueno, alquilamos un party bus. Teníamos que como 40, 50 personas esperando a que el party bus llegara a recogerlos. Ya le habíamos cobrado a todo el mundo. Y a mí me llama 10 minutos antes de la hora. El señor me dice, Luis, choqué. Y me mandó una foto del bus descarrilado en la autopista. Teníamos 50, 40 personas esperando por nosotros para una fiesta y no teníamos autobús. Resolvimos. Casi siempre. ¿Y sabes cuál fue el aprendizaje ahí? Que lo barato sale caro. Pues yo creo que nunca te conté esto, pero... O sea, yo siempre hacía esos pariboses con el mismo señor. Pero hubo un momento que queríamos ahorrar dinero y me fui por un autobús más barato. Y mira lo que pasó. Y yo creo que realmente en los negocios, sé que cuando estamos empezando, obviamente quieres disminuir costos para aumentar márgenes. Pero lo barato siempre sale caro. Era un autobús más barato, sí, pero mira lo que pasó. Nunca llegó y al fin de cabo terminé gastando mucho más dinero pagándole a otro autobús para que nos fuera a rescatar. Pero es aprendizaje. Parte del proceso. Después de eso... Los dos abrimos agencias de marketing simultáneamente. Sí. Tú enfocado full en el contenido. Yo estaba enfocado bastante en la parte de los ads, el lead generation. Y la verdad es que a mí el modelo agencia como tal nunca me mató.
me volvía loco. O sea, no... Era como... Sentía que era el dueño de mi negocio, pero todavía le estaba manejando el negocio a alguien más. Sí. Y veía el potencial en esos negocios y me emocionaba tanto por el negocio de ellos, pero sin darme cuenta que yo era quien estaba construyendo sus negocios. 100%. Hasta el momento que eso me quemó por dentro y me acuerdo que nos vimos y me dijiste que te presentaron la oportunidad de hacer affiliate marketing, que para los que no saben, es venderle leads a escala a compañías. En este caso nosotros... Bueno, imagínate, esto fue ya hace muchos años y le vendíamos leads a compañías de seguro. Sí. Entonces, estuvimos haciendo eso ¿cuánto tiempo? Bastante, yo creo que como unos 2-3 años, ¿verdad? Y yo realmente creo que esta fue una de las mejores escuelas que nosotros tuvimos como emprendedor, porque la affiliate marketing es una industria muy competitiva. Es de marketing y sobre todo de números, ¿no? Entender cómo funcionan los números, entender un costo por lead, un costo por adquisición, entender qué es un retorno de inversión. Yo creo que aprendimos muchísimo y todo esto empezó en pandemia, me acuerdo. Tú tenías tu agencia, yo tenía mi agencia y en pandemia lo que pasó es que todos los clientes nos cancelaron, ¿verdad? Yo tendría que 5 o 6 clientes y mis clientes eran dueños de gimnasio, dueños de restaurantes, dueños de tiendas de ropa. Llega la pandemia y a mí nunca se me olvida que el trabajo que a mí me tomó mucho tiempo construir, en 2 días, todas las llamadas los clientes me cancelaron. Y yo estaba metido en mi casa como que, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y en esos momentos estábamos rodeando con un grupo de personas que ya estaban haciendo affiliate marketing, nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Y yo me acuerdo que en pandemia, ya tú sabías un poco más que yo de hacer ads, pero en pandemia nos encerramos a aprender a cómo hacer ads. Y no es que alguien más lo hacía, o sea, literalmente nosotros nos encerramos en pandemia a aprender cómo generar un lead. Que para ponerte en contexto, que me imagino que hay muchas personas que no saben, y escúchame bien, chicos, la forma en la cual tú generas leads es por meta. Meta, tú controlas Facebook y tú controlas Instagram. Y tú eres la persona que crea la campaña, que crea el creativo, que hace una segmentación y que configura la campaña de cierta forma para que le llegue a una audiencia. Esa audiencia vea la publicidad, llena un formulario, te genera un lead y te caiga un lead. Y nos hicimos muy buenos haciendo affiliate marketing. Si quieres, cuéntanos un poco más de qué aprendimos en esa industria y cómo lo que aprendimos en esa industria hoy en día nos ha ayudado mucho los resultados que hemos tenido. Yo creo que esa industria cambió mi manera de ver los negocios. Sí. Me di cuenta que literalmente casi todos los negocios son un juego de entender tus números y masificación de esos números. Sé que suena un poco profundo, pero literalmente todo a nivel de personas, a nivel de personas, a nivel de marketing, a nivel de cómo ves el retorno de inversión de cada una de las unidades de negocio dentro de tu negocio, cómo lo simplificas, pero también lo quieres masificar. Entonces, cómo ves esos números. ¿Cómo? Yo veo hoy todo literalmente muy numéricamente gracias a esa industria, porque para dar a un contexto más adicional, ponte que una aseguradora nos compraba un lead por $20. Muchas veces nosotros, el lead nos costaba $19.50. Entonces nosotros le ganamos 50 centavos a un lead. Sí. Ahora, hay 2 personas que dicen, no, este no es negocio. Hay personas que dicen, ¿cómo me gasto $100,000 para hacer $5,000 de esta campaña? Claro. Porque le estoy ganando 50 centavos por lead. Y a mí eso me cambió el switch, porque entendí, si yo conozco mis números tan el detalle de entender de que si invierto $19.50, le saco 50 centavos a mi dinero, ¿cuánto tengo que invertir para ganar lo que quiera ganar? Y así veo todo. Es un juego de números y yo creo que realmente gracias a lo que nosotros aprendimos en affiliate marketing, no se nos ha hecho fácil, porque realmente lo que nosotros hemos construido en la industria de seguros no ha sido fácil. Hemos metido mucho trabajo de dedicación, pero yo creo que ya teníamos tanta experiencia del affiliate marketing que a lo mejor lo hemos podido hacer un poco más rápido que personas que están empezando desde cero gracias a la experiencia, porque yo creo que no hay ningún libro que te enseñe lo que el tiempo y la experiencia te pueda dar. Y tuvimos muchos años intentándolo de todo. Ahora, ¿qué hicimos después de affiliate marketing? Que en resumen, chicos, en affiliate marketing aprendimos a cómo generar leads en alto volumen. En alto volumen, porque yo creo que es muy distinto generar 100 leads, 50 leads, 1000 leads, a generar miles de leads. O sea, affiliate marketing nos enseñó cómo generar leads en mucho volumen, siendo rentable y entendiendo muy bien el juego de números. Me atrevería a decir que el saber generar leads lo compararía con hacer trading. Total. Háblales un poco de por qué lo comparamos muchas veces con el trading. Porque el trading, tú de cierta forma estás tratando de adivinar si la bolsa va a subir, va a bajar, para saber cuándo compras, cuándo vendes. Pero al fin de cabo,
el trader no controla la bolsa. El trader simplemente hace proyecciones. ¿Una persona que hace Facebook controla Facebook o cómo funciona eso? ¿Por qué lo comparamos con hacer trading? Sí, total. Yo creo que, bueno, el trader al final del día entiende patrones y entiende diferentes formas en las que historialmente se ha movido el mercado. Y pasarlo eso a correr ads, honestamente es muy parecido, pero vas desarrollando una intuición y vas desarrollando un tercer ojo que te da esa intuición de literalmente entender y de moverte a escalas de que no hay ningunos otros media buyers haciéndolo. O por media buyers me refiero a gente que corre publicidad. Sí. Entonces, sí, tú puedes estudiarte estructuras, puedes estudiarte cómo funciona Facebook, pero no es ciencia cierta tampoco. Y es un juego también muy masificado. Nosotros hoy por hoy, en la parte de 60 Second Lead, que es la agencia que, digamos, le nutre todos los leads a todos nuestros agentes y nada más puedes acceder a esa plataforma si eres parte de nuestra agencia, generamos 50 videos semanales. Estoy convencido que no hay ninguna agencia de seguros de vida en la industria que tenga la masificación de creación de contenido que nosotros tenemos. Eso es el tipo de ventajas que uno tiene cuando uno viene con experiencia, que entiende que al final del día esa es la gasolina del negocio de los leads. Pero no solo eso, también manejamos presupuestos de 500, 600 mil dólares mensual. Sí. Hay que tener para poder hacerlo. O sea, requiere números detallados. Este mes literalmente estamos en pace o estamos en ritmo a gastarnos entre 500 mil a 600 mil dólares en lead generation para nuestro equipo. La única forma de hacer eso posible es con la experiencia que nosotros tuvimos hace años. O sea, ¿en qué otro mundo nosotros no hubiera cabido la idea de que hubiéramos gastar 600 mil dólares en Facebook para generar leads? Y una locura pensar que al final del día yo aplaudo demasiado a esas personas que están viviendo el proceso también de crear sus propios leads. Sí. Pero hay algo que también les digo. O sea, nosotros le metemos 600 mil dólares mensual. Eso significa que si tú te gastas 6 mil dólares al mes, por cada una vez que te ven a ti, me ven a mí 100 veces. 100%. O sea, hay mucha más probabilidad de que me dejen un lead a mí de que te lo dejen a ti. Prácticamente tú me estás haciendo publicidad a mí. 100%, porque es una apuesta, ¿no? Sí. Y a fin de cabo la apuesta es el que más dinero ponga en la plataforma. Facebook le da prioridad al que más dinero ponga en la plataforma y me atrevo a decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que en español no hay nadie que invierta más dinero en leads que nosotros. Fácil. Totalmente, sí. No creo que existe y hay muchos agentes que lo intentan hacer y terminan volviendo el sistema y la razón es porque, número uno, muchas veces no cierran de sus leads porque Facebook también te premia con calidad a través del presupuesto, sino que también empiezan con un costo por lead muy bonito, pero luego se dan cuenta que en verdad la base de tu negocio no está en cuánto te cuesta un lead. La base de tu negocio está en cuánto te cuesta adquirir un cliente. ¿Cuántos leads necesitas para cerrar un cliente? Como lo que estábamos hablando hace ratico, lo barato sale caro. ¿Se acuerdan cuando el autobús que a mí me dejó mal? El lead barato siempre sale caro porque muchas veces vale más un lead un poco más costoso, pero de buena calidad, que un lead económico que realmente no siempre te lleva a un cierre o a una conversión. Pero bien, en Affiliate Marketing aprendimos muchísimo. Quiero que el episodio de hoy más que todo nos enfoquemos en nuestra historia de cómo hemos creado estas agencias. Pero antes de hablar de Affiliate Marketing, vamos a hablar un poco de Solar, que yo creo que Affiliate Marketing nos enseñó muchísimo, pero Solar nos terminó de graduar. Literalmente yo creo que la mejor universidad que nosotros hemos tenido en nuestra historia como emprendedores es Solar. Y los quiero poner un poquito en contexto, chicos. Después de Affiliate Marketing nos dimos cuenta que éramos muy buenos generando leads. Pero la forma correcta de cómo tú puedes lucrar un lead, o sea, y si quieren anoten esto, yo creo que el que realmente sabe hacer lead generation no vende un servicio. El que sabe hacer lead generation se lo hace al mismo. Porque la forma realmente en que tú puedes lucrar tu conocimiento no es vendiendo un servicio de leads. A fin de cabo, vender un servicio de leads es casi que igual que de una agencia de marketing. Sabemos que el negocio no estará ahí. Era crear un equipo de ventas y darle leads a ese equipo de ventas. Y en ese momento, Solar era un boom. Eso fue que 2022, creo que fue. Sí. A principios de 2022 nosotros empezamos a hacer Affiliate Marketing 2020 hasta el 2022. En 2022 nos fuimos a Solar. Y yo creo que Solar tuvimos momentos increíbles, entre comillas, porque ahorita les voy a decir que no eran tan increíbles como nosotros pensábamos, y momentos bastante malos. Nosotros en algún momento me atrevería a decir que fuimos entre los top 5 de las compañías de ventas solares virtuales más grandes en español. No en inglés, en español. En inglés había monstruos que vendían mucho más que nosotros. Pero en español éramos fácil de los top 3, top 5. ¿Qué nos enseñó Solar? Solar, número uno, nos enseñó a vender.
¿verdad? Yo creo que nos hicimos muy bueno, tanto Santiago como yo, vendiendo porque solar era un producto que o sea, tenías que convertirte en un muy buen vendedor para poder vender un sistema solar a alguien. Y aparte que nosotros no vendíamos solar presencial, nosotros vendíamos solar virtual. O sea, literalmente nosotros por una llamada de Zoom vendíamos un sistema de paneles solares que muchas veces un sistema de paneles solares ¿cuánto costaba? ¿De 30,000 a 100,000 dólares? Sí, más o menos. Un sistema chiquito te costaba 30,000 dólares, un sistema grande 100,000 dólares, un sistema averaje, me atrevería a decir que unos 50,000 dólares, creo que era un sistema averaje. O sea, prácticamente nosotros logramos la habilidad de vender un loan, porque vendíamos era un loan de 50,000 dólares por un sistema solar en una llamada de 45 minutos. Nos hicimos muy buenos vendiendo, pero a la vez de sernos muy buenos vendiendo, creo que Solar a nosotros nos dio una escuela enorme de liderazgo y de creación de equipo. Aprendimos a reclutar, aprendimos a liderar y aprendimos a cómo crear una cultura de top performers. ¿Y qué no hacer? Yo creo que dentro de lo que aprendimos a qué hacer y cómo hacerlo, también yo creo que aprendimos qué no hacer con esa cultura de top performers. Cuéntanos, Santi, un poco de los errores principales que nosotros cometimos en Solar. Porque realmente yo creo que en Solar aprendimos qué no hacer. O sea, literalmente nosotros no estuviéramos en la posición que estamos ahorita a nivel de las agencias de seguros si no fuera por los errores que cometimos en Solar. ¿Qué aprendimos? Y creo que aquí podemos quedarnos un rato conversando porque es que literalmente a veces vale mucho más el aprender el qué no hacer. Entonces, ¿qué pudieras decirle a todos los chicos que nos están escuchando? Sí, total. Yo creo que lo primero es que nadie valora tu dinero como tú mismo. 100%. Nosotros en ese momento llegaban agentes, o en ese caso vendedores, y nosotros les dábamos todo, les dábamos leads, les dábamos absolutamente todas las herramientas para que ellos vendieran. Pero a largo plazo nos dimos cuenta de que literalmente si no era su dinero yendo a los leads, no iban a trabajar esos leads de la misma manera como si fuera su propio dinero. Era un mal que le estábamos haciendo a esos vendedores. Sí. Eso empezando por ahí. Número 2, entender el juego del flujo de caja. Para los que tengan una idea, nosotros llegamos a hacer, si no me equivoco, 60 instalaciones, 70 instalaciones en un mes. Sí. Es una locura pensar que cada una de esas instalaciones a nosotros nos costó un promedio de $1,500. Entonces pónganlo en perspectiva. Estamos hablando de que posiblemente en el primer mes para cerrar esas instalaciones nosotros gastamos alrededor de $130,000. Pero nosotros no cobrábamos por esas comisiones por alrededor de 3 meses. Entonces era $130,000, $130,000, $130,000. Estábamos abajo casi $390,000 y todavía no habíamos cobrado la primera comisión. Sí. Que cuando entramos a la industria de los seguros que nos dijeron puedes vender una póliza hoy y cobrar en 3 días, dijimos, ¿qué es esto? Locura. Y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención a mí en la industria de seguros, porque es que, chicos, en Solar hacíamos una venta hoy y cobramos de aquí a 3 meses con suerte. Con suerte. O sea, era muy probable que no cobraras. Y tú hacías un cierre, que un cierre te costaba $1,500. O sea, quiero que lo ponga en perspectiva. Para hacer un cierre había que invertir $1,500. Tú sabes que es invertir $1,500 para hacer un cierre donde no tienes la garantía si vas a cobrar. Pero así aguantamos unos 2-3 años. Y yo creo que en un momento fuimos muy rentables. O no voy a decir muy rentables, pero éramos rentables. Pero también otra de las cosas que yo aprendí el qué no hacer es que la compañía Solar era una compañía que era muy pesada a nivel de costos fijos. Porque tuvimos un momento de afluencia. Tuvimos un momento que nos estaba yendo bien. Y como nos estaba yendo bien, a la compañía estaba entrando mucho dinero, nos volvimos locos y empezamos a contratar hasta un departamento de recursos humanos. O sea, contratábamos hasta cosas súper innecesarias que no necesitábamos. Y me acuerdo que nosotros en gastos fijos teníamos entre $100,000 a $150,000 gastos fijos. Ni siquiera en gastos en comisiones, gastos fijos. Y ni siquiera en gastos de ad spend. Gastos fijos que sí o sí había que pagar entre renta oficina, salario, sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que uno de mis aprendizajes de ese negocio es que entre más liviano es un negocio, mejor. Porque en los negocios siempre hay altos y bajos. Y cuando tú te empiezas a ir bien, a veces te pones muy creativo, empiezas a decirle que hacía todo, empiezas a tener compromiso a largo plazo y cuando llegan las vacas flacas o llegan las ventas bajas, ¿cómo sobrevive un negocio que tiene gastos fijos de $100,000, $150,000? Uno de los grandes aprendizajes es negocios livianos. Con pocos gastos fijos es mucho, mucho más rentable. Yo creo que eso fue, ahora que lo recuerdo, uno de los mayores aprendizajes. Porque es como tú dices, llegan momentos de afluencia y tus gastos suben a esos niveles de afluencia. Sí. Pero si tu revenue baja,
si no actúas y dejas esto arriba, que son tus gastos fijos, te come absolutamente el negocio. O sea, es lo que le llaman The Cash Eating Monster. En el libro de Ganancias Primero, que se lo recomiendo absolutamente a todos. Es un libro que habla de prácticamente manejo de uso financiero y es parte de lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí el día de hoy. Y hablan de ese Cash Eating Monster, que es ese monstruo que come cash. Que es estos negocios que se basan prácticamente en que entra dinero, contrato, porque creen que les va a traer más dinero. Pero realísticamente es donde están esos revenue generating activities o esas personas que te traen revenue a la compañía, y ahí es donde tienes que poner el dinero. No en tanta administración, tanto asistente, tanta cosa, que es lo que teníamos de todo. O sea, era... 100%, porque es que a fin de cabo somos una compañía de venta. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo único que necesitamos? Vendedores. O sea, vendedores y leads. O sea, literalmente dijiste algo clave. Voy a decirlo en español para que la gente que no habla inglés. Actividades que generen revenue. Actividades que generen revenue. En una compañía de ventas necesitas invertir, por supuesto. Cuando yo te digo que tienes que ser liviano en gastos, no es que no gastes. Pero tienes que gastar en cosas que te generen más revenue. Si tú estás invirtiendo dinero en algo que no te está generando revenue, eso no es un gasto necesario, eso es un lujo o un capricho. Y en ese momento estábamos llenos de caprichos. Estábamos llenos de un montón de gastos innecesarios que a fin de cabo nos llevaron a ser una compañía muy pesada, que cuando la industria empezó a cambiar, porque también solar empezó a cambiar mucho, incluso grandes financiadoras de solar quebraron, instaladoras quebraron. Hubo compañías que nos debían un montón de instalaciones que nunca nos pagaron. Y para hacerles el cuento largo, porque al fin de cabo este episodio no se trata de solar, se trata más que todo de nuestra carrera en seguros. En octubre del 2024 tomamos la decisión de dejar de hacer solar. Porque yo estoy seguro que tú te sientes igual que yo, estábamos nadando contra la corriente. O sea, literalmente nadando contra la corriente. Santiago y yo siempre hemos sabido que somos buenos haciendo negocios, pero no estábamos en el lugar correcto. Yo no hice buen dinero solar. Creo que Santiago tampoco. Perdí dinero en solar infinitamente. Y ni siquiera era porque no éramos buenos en lo que le hacíamos. Era nadar contra la corriente. Sí. Sí. Y llega un punto que el nadar contra la corriente se siente normal. Sí, te acostumbras. Te acostumbras a nadar contra la corriente. O sea, a veces sientes que estás en un sitio donde no progresas y crees que ese es el factor común. Sí. Y parte de lo que, bueno, ya hablaremos más en detalle, pero lo que nos ha llevado hasta aquí el día de hoy es entender que de verdad cuando las cosas fluyen porque tienen que fluir, y no tiene sentido nadar contra la corriente cuando hay muchos sitios y muchas industrias donde nadas con ellas siempre y cuando tengas las herramientas correctas. Pero con todo eso digo, no creo que nadáramos con la corriente hoy si no hubiéramos nadado contra la corriente por tanto tiempo. 100%, porque fue mucho aprendizaje. Sí. Demasiada experiencia, demasiada información, demasiado conocimiento, pero creo que ya para saltar a seguros es importante saber cuándo cambiar. Sí. Creo que es importante entender, ok, hice lo mejor de mí, esto no está funcionando. A veces es mejor irme a otro rubro. No rendirte, porque yo creo que rendirse nosotros nunca nos vamos a rendir. Pero a veces hay que ser lo suficientemente maduro para aceptar, ok, esta industria, las cosas no se están dando, debe haber una mejor industria. Y en ese momento, eso fue octubre del 2024, empezamos a hacer research, ver videos en YouTube, como estábamos hablando al principio de la conversación, y encontramos el canal de Peter. No me sé el apellido de él, pero se lo súper recomiendo. Y él hablaba de ventas virtuales. Lo voy a buscar. Lo vas a buscar. Siento que necesita un shout out. Él necesita un shout out porque si no fuera por él, nosotros no estuviéramos vendiendo life insurance. O sea, literalmente estábamos un poco frustrados que no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestra vida. Ya nosotros sabíamos que éramos buenos vendiendo, haciendo marketing, haciendo leads, haciendo equipo. Pero ok, ¿qué vamos a vender? ¿En qué industria nos vamos a dedicar? Y una noche viendo videos en YouTube conseguimos el canal de Peter y él hablaba de las ventas virtuales de seguro de vida. Y es curioso, pero cuando yo escuchaba seguros de vida a mí me parecía algo aburrido. Yo lo odiaba. Peter Roberts. Peter Roberts. Vendía Final Expense y te grababa todas las llamadas de cómo lo hacía. Pero 100% de eso. Yo le tenía... A mí una vez Luis me llama y me dice, chequea este video. Y yo digo, life insurance. ¿En qué tipo de pirámide me están tratando de meter aquí? Eso es lo que me falta a mí. Meterme a mí en una pirámide loquísima de... ¿Será que me quiero vender un life insurance? Dije. Pero sí, o sea, absolutamente una locura. El proceso de educarnos. Sí. De entender. Porque yo creo que... Nos tomamos como 2 meses. Sí. Estudiando la industria. Sí, porque es que... Otra vez, tampoco es una industria no es una industria muy limpia.
Es la realidad. Y es parte de las razones por las que queremos hacer este podcast. Porque es que no es una industria donde tú entres y haya una verdad certera de cuál es el camino correcto que tomar. 100%. Hay mucha desinformación. Demasiada desinformación. Y justamente el propósito de este podcast es educarte con datos reales. Para que no te dejes engañar. Para que sepas los números correctos, testimonios correctos y la información correcta. Porque yo creo que con la información correcta podemos tomar buenas decisiones. Y creo que nosotros tomamos muy buenas decisiones antes de comenzar, porque no nos dejamos engañar por cualquiera. Porque justamente cuando tú quieres entrar a esta industria, todo el mundo te habla bonito. Todo el mundo te quiere contratar, todo el mundo te dice que su IMO es el mejor, todo el mundo te dice que su agencia es la mejor, todo el mundo te dice que hace mucha plata, pero realmente no todo el mundo te dice la verdad. Y ya por tanta calle que teníamos nosotros haciendo negocios, habíamos generado cierta malicia y cierta experiencia y cierta escucha selectiva. No, escucha selectiva de qué creer y qué no creer. Y la única forma de saber qué creer y no creer es educándonos. Por lo tanto, 2 meses, creo que fue octubre, noviembre, diciembre, videos en YouTube. Tuvimos llamadas con un montón de agencias, tuvimos llamadas con un montón de IMOs. Investigamos hasta que conseguimos el lugar que nuestra intuición nos decía es aquí. Y es donde estamos ahorita, que es Family First Life, que en ese momento no lo sabíamos. No teníamos ni idea de quiénes eran. Pero de cierta forma nos dieron buena intuición, empezamos con ello y hoy en día podemos confirmar de que es el mejor lugar donde pudimos haber entrado, sin duda alguna. Totalmente. Nosotros cuando empezamos, me acuerdo, teníamos esas llamadas y ya había, o sea, como tú dices, ya teníamos un cierto nivel de malicia encima. Sí. Entonces venían y nos decían, te lo prometo que en un año aquí vas a estar ganando anillos. Sí. Te lo prometo que en un año aquí vas a estar hablando en tarimas. Te lo prometo que en un año aquí vas a estar rodeado con relojes. Ajá. Y yo decía... ¿Qué me llena a mí un anillo? ¿Qué me llena a mí un reloj? ¿Qué me llena a mí una tarima? Yo lo que quiero es una oportunidad real donde yo pueda desarrollar y que veníamos ya con ciertos niveles. O sea, ya nosotros veníamos con vendedores que confiaron en nosotros en Solar y estaban listos para confiar en nosotros en esta industria y necesitábamos conseguir el sitio correcto. Y el sitio correcto no iba a ser por la cultura que habíamos desarrollado, el ven y gánate un anillo. 100%. Ya sabíamos que éramos capaces. O sea, yo creo que lo que nos ayudó mucho a nosotros es que ya sabíamos nuestro valor. Y como sabíamos que valíamos tanto, no nos queríamos ir con cualquiera que nos hablara bonito. Conseguimos el lugar correcto, estamos en el lugar correcto, pero ahora, en enero nos sacamos nuestra licencia, ¿verdad? Ese examen. Dios mío, chicos, yo para ponerlos en contexto, yo odio estudiar para hacer un examen. Ojo, me gusta estudiar porque creo que estudiar es importante, pero ¿a quién le gusta ponerse a estudiar leyes de seguros de vida y leyes de seguros de salud? Me acuerdo que nos sacamos la licencia 215. Nos recomendaron que nos tenemos que sacar la 215. Creo que si pudiera retroceder el tiempo, me hubiera sacado la 214. Porque al fin de cabo, para que los que no saben, 215 es salud y vida, 214 es vida y anualidades. Y realmente nosotros solo vendemos vida. No creo que vayamos a vender salud. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Por esa misma razón no la sacamos. Pero bueno, estuvimos un rato estudiando. Santiago me ayudó muchísimo. Santi tenía un GPA de 4.0. Él es bueno estudiando. Yo no. A mí me botaron de la universidad. Pero bueno, nos encerramos unas 2 buenas semanas a estudiar, ¿no? Me acuerdo que estaba de viaje. Esas vacaciones yo me había ido a Panamá con quien es mi esposa. Y dije, no, voy a pasar aquí 2 semanas en Panamá. Y lo que hice fue estudiar en Panamá casi que 24 horas. Hacía estudiar. Hacíamos Zoom. Ajá, ¿qué significa esto, Santiago? Me estoy volviendo loco. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Que en enero tomamos el examen y sacaste mejor que yo. Y yo saqué mejor que yo. Yo saqué 78, Santi sacó 76, algo así. Y bueno, fin de cabo, pasamos el examen que, si me estás escuchando, ese primer examen yo creo que es el primer filtro que las personas tienen. Y yo creo que hay muchas personas con mucho talento y mucho potencial. Y si tú me estás escuchando y estás pensando en entrar a la industria, no te rindas por el examen. Literalmente estás estudiando para tener una licencia de imprimir dinero. Y sé que es un fastidio, sé que tienes que estudiar, pero créeme que una vez pasas ese examen se pone todo un poco más divertido. Y te digo algo también, si no estás dispuesto a pasar un examen, los golpes que te va a dar cualquier industria que entres, si tú no estás dispuesto a dar un paso como tomar un examen, tarde o temprano en cualquier industria no te va a ir bien. 100%. O sea, al final del día, a mí me encanta el examen. Sí. Porque para mí es un filtro. Es un filtro. Si tú no pasas el examen en 2 semanas, para mí ya es una señal de que no tienes la disposición para hacer lo que necesitas para estar en esta industria. Total, porque al fin de cabo, ¿qué requiere? Disciplina, esfuerzo y enfoque. O sea, lo mismo que necesitas para pasar ese examen lo vas a necesitar después para las ventas y apenas el examen es lo primero. El examen está empezando tu carrera. Pero bueno, nosotros sacamos ese examen
Y creo que nos habrán aprobado el examen, o sea, habremos tenido la licencia y todo ya como mediados de febrero. Sí, el 12 de febrero creo que hicimos nuestra primera venta. El 12, 13 de febrero. El 14 tuve yo mi primera venta. Increíble. Me acuerdo que estaba saliendo a... Tenía una cena de San Valentín con mi esposa. Y estaba en la ducha. Y ha caído un lead. Y agarré y dije... A juro tengo que tomar este lead. O sea, yo llevo todo el día llamando. No he logrado dar con nadie. Salí, me puse la toalla. Agarré, llamé al cliente y he metido mi primera venta un 14 de febrero. Y tengo la foto y todo en toalla. Bien. Que en algún momento se las compartiremos. Yo creo que no hay nada mejor que el primer cierre. Y sobre todo al principio para nosotros fue un reto. Porque no teníamos nadie que nos enseñara. ¿Verdad? O sea, nunca en nuestra vida habíamos vendido un seguro de vida. No sabíamos que era un IUL. No sabíamos que era un term. No sabíamos la diferencia entre todas las compañías que teníamos. Porque nosotros en Family First Life tenemos acceso a múltiples compañías. Y cuando nos llegaba un cliente, no sabíamos qué hacer. No teníamos un proceso de venta. No sabíamos cómo hacer aplicación, cómo hacer ilustración. Cuéntanos un poco de cómo fueron esos primeros días aprendiendo nosotros por nuestra cuenta cuando no teníamos nadie que nos enseñara. Si no era nosotros trying to figure it out, como que ensayo, error, ensayo, error. ¿Qué pudiera decir la gente de eso? Porque hay mucha gente que se frena porque quiere que alguien más le enseñe, pero nosotros no tuvimos nadie que nos enseñara. Absolutamente nadie. O sea, yo hoy por hoy escucho gente en la industria que le echa la culpa a su líder de sus resultados. Sí. Y yo creo que algo desde que empezamos entendimos que el resultado iba a estar en nuestras manos. Y eso también es la belleza de esta industria, que tienes absolutamente todo en tus manos siempre y cuando quieras hacerlo. No necesitas a alguien explicándotelo cuando en verdad... Muchas veces llamamos a la aseguradora y le dijimos, ¿cómo hago esto? Sí. Y las aseguradoras nos contestaban, le tienes que dar clic aquí, necesito una llamada de Zoom, ¿quién me puede atender una llamada de Zoom? Y se metían con nosotros en llamada de Zoom a explicarnos, sin nosotros esperar. Yo hoy por hoy tenemos una relación muy bonita con quien es nuestro offline, que offline, para los que no entienden, la industria de seguros es la persona que, digamos, te introduce a la industria y es encargado de guiarte. Él habla solo inglés, nosotros estamos vendiendo en español, entonces obviamente había esa barrera del idioma. Pero mucho de eso fue preguntando a los colegas en la industria, a la aseguradora, todos, sin echarle la culpa a nadie. Que es tener la disposición de buscar información. Y yo creo que eso es lo que hace un buen vendedor, porque estábamos empezando nuestro negocio y la primera fase de nosotros, antes de incluso crear un equipo, era como que, bueno, tenemos que ser unos pros vendiendo. O sea, antes incluso de empezar a reclutar personas, era cómo aprendo de esto, porque yo no me sentía en esos momentos con la capacidad de poder reclutar a alguien cuando yo no sabía ni siquiera hacer una aplicación. Pero había dos opciones. Nos quedábamos llorando o simplemente nos poníamos a buscar la información. Y yo creo que tener esa intención de buscar la información, porque es que la información está allá afuera. O sea, simplemente mandar un email, ver un video de YouTube o simplemente empezar a hacer relaciones con personas que tienen resultados. Que yo creo que eso fue una de las cosas que nos ayudó. Hicimos una relación con una persona que se llama Javier. Javi, lo más seguro va a ver este video. Javi, crack. Javi, un crack. Se acaba de comprar un Lambo negro. Tiene 21 años y se acaba de comprar un Lamborghini a sus 21 o 22 años haciendo life insurance. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Javier. Y lo más cool de Javier es que él nos ayudó sin esperar nada a cambio. Porque Javier no ganaba de nuestras ventas. O sea, simplemente desarrollamos una relación con él, que es lo importante en los negocios. O sea, desarrollen relaciones. Porque cuando tú tienes la capacidad de desarrollar relaciones, eres genuino y das valor, la gente te va a dar a ti valor también. Y de cierta forma creo que con Javier como que hicimos un toma y dame. Nosotros dábamos, él nos daba, nosotros, o sea, como que intercambiamos valor. Y yo creo que Javier fue una parte clave en esa información básica que nosotros necesitábamos para empezar a hacer ventas. Fue bonito ver cómo a lo largo del tiempo hubo un intercambio equitativo de valor. 100%. Que no fue solo como que los ayudé y ahora ellos salieron adelante y no pasó nada, sino que todavía seguimos teniendo una relación muy bonita. Y tocaste en un tema que va un poco más allá. Nosotros vendimos... Bueno, yo hasta el mes pasado estaba vendiendo. O sea, he vendido consistentemente por mucho tiempo. Creo que en mi primer año logré hacer Hall of Fame, que son $400,000 producidos en un año. Logré $711,000 en el primer año en ventas. $711,000 una persona. Una persona. Yo personalmente logré ese resultado. Pero algo que nos ha caracterizado desde un principio, que siempre lo mencionamos como una clave del éxito, es que siempre nos negamos... Desde muy principio estuvimos negados a ser ciegos guiando a otros ciegos, y eso es lo que más se ve en la industria. Yes. O sea, yo creo que
es impresionante ver cómo en la industria está llena de personas que venta el negocio, y parece que se vuelven expertos es vendiendo el negocio, más no vendiendo el producto a la persona que de verdad necesita el producto. Totalmente. Y desde muy principio entendimos, no, nosotros queremos venderle el producto a gente que necesita este producto, pero nos tenemos que volver los mejores haciéndolo porque quien sea que trabaje con nosotros tiene que entender la forma en la que nosotros vemos el negocio. Tiene que saber vender el producto y tiene que saber cuidar al cliente. Totalmente. Totalmente. Porque la única forma de liderar y crear un equipo es con el ejemplo. Y eso lo teníamos muy claro. Y cuando empezamos a tener resultados, yo me acuerdo una práctica que yo hacía, es que yo en las redes sociales subía screenshots de las comisiones. No de las ventas, de las comisiones. Porque aquí en la organización tenemos la cultura de nosotros, o el KPI más importante es cuánto dinero está entrando a la cuenta de banco. Muchas personas presumen lo que venden, pero muchas veces, aquí hicimos, vender no es cobrar. Yo repito, vender no es cobrar. Hay muchas ventas que nunca cobras. Entonces, nosotros la forma en la cual empezamos a crear un equipo, ya cuando sentíamos que nos estábamos haciendo buenos, que creo que nos hicimos buenos bastante rápido. Muy rápido. O sea, muy rápido nos obsesionamos tanto que Santiago y yo literalmente a las 8 de la mañana nos conectábamos. Eso era fiel, misa. A las 8 de la mañana nos conectábamos por Zoom a hacer llamadas hasta las 11 de la noche, donde en menos de un mes y medio, el otro día yo estuve viendo los statements. No quiero decir un número que no es erróneo, pero casi seguro. Mi statement de marzo, a mí me entraron, que marzo fue como mi primer mes fuerte. A mí me entraron aproximadamente $30,000 en comisiones a mi cuenta de banco de ventas personales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo en el primer mes, ya logro, primer mes, ¿no? Logro $30,000. Yo cada vez que cobraba una comisión, yo subí un screenshot a mi Instagram mostrando las comisiones. ¿Qué pasa? Eso empieza a generar curiosidad. La gente dice, ay, este man, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está cobrando 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 todos los días? Entonces, ya yo estoy creando un equipo en base a resultados y no en base a una promesa falsa. Y las primeras personas que nosotros empezamos a contactar fueron los top producers de solar. Nosotros, literalmente, las primeras personas que invitamos a nuestra organización eran vendedores que ya conocíamos del pasado, que habíamos tenido buenas relaciones con ellas, que yo creo que por eso es súper importante. Así se acaba un negocio, siempre vete por la puerta grande. Yo repito, así se acaba un negocio, siempre vete por la puerta grande. Y nosotros cuando cerramos Solar, hubo gente que se fue por la puerta chiquita, pero hubo muchos que se fueron como unos caballeros y como unas damas por la puerta grande. Y me atrevería a decir que hoy en día son los que están haciendo más dinero con nosotros. 100%, 100%. Y fue una decisión que tomaron. Sí. Ellos entendieron que el valor de nuestra relación podía ser más grande que capaz una comisión que no nos pagó la instaladora. Exactamente. Que podían ser 5 o 10 mil dólares. Exactamente. ¿De verdad vale más 5 o 10 mil dólares que la relación que construiste conmigo? Y hay gente que se fue por la puerta chiquita que le encantaría estar aquí. 100%. Pero simplemente ya no pueden estar acá. Pero bueno, fase 1 nos hicimos muy buenos vendiendo. Fase 2, fuimos muy selectivos con los primeros reclutas. O sea, yo creo que esto fue parte de nuestra estrategia. Fuimos muy selectivos porque como éramos todavía nuevos en el negocio, por lo menos en lo personal, yo no quería reclutar de forma masiva. Si yo también yo estaba como en una fase de comprobar el negocio. Era como que sí, ya estamos cobrando comisiones, pero apenas tenemos 2 meses, 3 meses haciéndolo. Fuimos muy selectivos y la forma en la cual nosotros reclutábamos era de la siguiente manera. Mira, Ariana, estoy empezando este negocio, tengo 2 meses apenas, no me las sé todas, pero quiero que me ayudes a construirlo. Y de esa manera tenemos, como nosotros llamamos, nuestros caballos de hoy en día. O nuestros socios. O nuestros socios. Nosotros decimos, yo suelo decir mucho a las personas que están iniciando, escoge muy bien tus socios. 100%. Son esas primeras 3 a 4 personas que van a iniciar contigo en este negocio, que tienes 2 opciones. Puedes iniciar la carrera como producer, esperas a que tienes resultados y empiezas a reclutar, o muy transparentemente, y la clave aquí es la transparencia, decirle, estoy empezando, no tengo los resultados que quiero tener, voy a lograr cosas muy grandes en esta industria, pero si quieres empezar de una vez conmigo, vive la experiencia conmigo y ten resultados. Y lo decimos siempre, esa persona, ese socio que estás trayendo, ¿te va a ayudar a subir el Everest? O te va a echar para atrás mientras subes y vas a tener que cargarlo en el proceso para arriba. Si eres esa persona a la cual la tienen que cargar, no eres apto para estar en nuestro equipo. 100%. Porque la gente o te suma o te resta. Nuevamente, o te suman o te restan. Ya tú estás tratando de llegar a la cima de la montaña. Es difícil llegar a la cima de la montaña. Tú quieres asegurarte de, a tu equipo, invitar a personas que te ayuden a subir. No que te estén frenando. Y yo creo que lo más común que uno consigue es gente que uno lo frena. Claro. Y al final del día yo todo lo resumo
Sean Mike una vez dijo esto en Founders Day, que en Family First Life todos los años dan una mentoría a los top producers, Sean Mike, y él decía que los negocios son un intercambio de valor. Sí. Donde tú eres, cuando tú entras en el mundo de los seguros de vida, tú eres un agente y eres un agente independiente. Y está bien. Y tú vas a seguir siendo independiente hasta que tu trabajo afecte el mío. En el momento que tu trabajo empieza a afectar al mío, tú dejas de ser independiente y empezamos a ser un equipo. Sí. Y si yo te estoy brindando a ti apoyo, te estoy brindando a ti educación, te estoy brindando todos los recursos que necesitas para poder vender y poder tener resultados, y tú no me estás poniendo el tiempo, no me estás poniendo el intercambio de valor, no está ahí, ya dejamos de ser un equipo y dejas hasta de ser independiente, ya no quiero trabajar contigo. 100%, 100%. Es un intercambio. En el momento en que no deje de ser justo ese intercambio, en el momento que hay que cortar ese intercambio. Pero bien, entonces empezamos a reclutar, los números empezaron a subir, rápidamente ya estábamos siendo 100,000, 200,000, 300,000 dólares issue paid, y ahora empezamos a escalar rápido. Incluso yo me acuerdo que la velocidad en la cual estábamos escalando no era normal, que captamos la atención de mucha gente. Captamos la atención adentro de Family First Life, captamos la atención en la industria, porque me atrevo a decir que nosotros, Santiago, hemos construido un ecosistema en español que literalmente es único en el mercado, y esa ha sido la razón principal por la cual hemos crecido tan rápido, y creo que podemos hablar un poco de eso. ¿Qué herramientas nosotros... Porque a fin de cabo, o sea, para que ustedes entiendan, mientras estábamos vendiendo, tú y yo estábamos armando un sistema. O sea, era como que teníamos que vender, teníamos que reclutar, pero estábamos armando una máquina que la armamos, brother, desde cero. Me acuerdo que los primeros leads, las campañas las hacías tú. Incluso antes de contratar al equipo de marketing. Los videos... Creo que nunca llegamos a grabar videos. Nosotros no tuvimos editores. Sí, los subcontratamos a editores. Pues empezamos a armar un equipo de editores internos, pero... Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso que empezamos a armar esa maquinita para que las ventas empezaran a crecer. Sí, me acuerdo clarito haciendo un día un documento de exactamente cómo iba a ver el ecosistema el día de hoy. Sí. Y me acuerdo que teníamos una persona que era de Haití que se lo mandé y le dije, esto es exactamente lo que queremos construir. Sí. Y prácticamente era un ecosistema que le brindara todo a los agentes de seguros de vida. Una plataforma que te brindara todo lo que necesitas para poder triunfar en esta industria. Número 1, leads. Sabemos que esa era la base de nuestro negocio. Nosotros estábamos convencidos, cualquier industria de venta que entremos, lo más importante o parte de lo más importante van a ser los leads. Es la gasolina de tu negocio. Entonces nos enfocamos en eso desde muy temprano. Desarrollamos un ecosistema que le brindaba leads de calidad a los agentes. Ya número 1, dentro de la industria, eso era un game changer. Sí. Número 2, veíamos algo en las otras agencias que queríamos hacer diferente, y era ese enfoque en motivarte. Y nosotros somos fieles creyentes de que las ventas son un juego de eficiencia. Y para ser mejor vendedor tienes que practicar todos los días. Dijimos, no nos queremos ser una agencia motivacional, queremos hacer una agencia donde te construya tu mentalidad, pero también tus skills y tus habilidades para ser un mejor vendedor, que es lo que haces en el día a día. Claro. Entonces, yo creo que empezando por ahí, ya ese enfoque, yo creo que nos dio 5 pasos adelante, porque desde muy temprano entendimos que la motivación sí nos podía llegar hasta cierto punto, pero no nos iba a llevar tan lejos, porque al final del día, ponte en perspectiva, o sea, todas estas agencias que buscan es motivarte. ¿Por qué te tienen que motivar? ¿Será que el dinero en tu cuenta de banco no te motiva lo suficiente? Es porque están llenos de agentes que no hacen dinero. Exactamente. ¿Y qué mejor remedio para alguien no haciendo dinero que motivación? Exactamente. Que es la esperanza de que algún día vas a hacer dinero. Sí, totalmente, porque lamentablemente yo creo que el 90% de las personas que tienen una licencia de seguros allá afuera está quebrado o no les saca el provecho que debería hacerlo, y yo creo que la razón principal es porque no están en el ecosistema correcto. Y volviendo al tema de los entrenamientos, chicos, en nuestro entrenamiento no hay una persona que mínimo esté sometiendo $40,000 al mes que se para del entrenamiento. Que como dijiste tú, ciegos guiando ciegos. Ciegos guiando ciegos. Creo que eso es lo común que ves allá afuera. Por lo tanto, como nosotros entendemos que las ventas son un juego de eficiencia, si yo tengo un grupo de 100 personas que les necesito enseñar a vender, lo mínimo que puedo hacer es que la persona que le esté enseñando a vender sea el top producer, sea el mejor vendedor. Y literalmente todos los entrenamientos solo son por personas que tengan resultados. Incluso me acuerdo que hubo una época, ya esa época pasó, que muchas personas levantaban la mano a opinar.
O sea, era como un momento que todo el mundo se la dio del profesor, el mundo levantaba la mano y quería opinar. Yo me acuerdo que incluso pusimos una regla que decía, si no vendiste mínimo $20,000 y Shopee el mes pasado, no opines. Si no vendiste 20,000 y Shopee, no, ¿cómo tú le vas a enseñar algo a alguien si no has vendido nada? O sea, empezamos a tener esa cultura de exigencia donde la única forma de opinar es si tienes buenos resultados. Preguntar sí puedes hacer, porque una cosa es opinar, otra cosa es preguntar. Si no tienes resultados, pregunta. Pero si no tienes resultados, no trates de enseñarle algo que tú no sabes qué hacer. Y yo creo que por esa exigencia, por esa cultura y por ese estándar, hemos logrado un equipo donde realmente son buenos cerradores, donde son eficientes, donde cuando invierten en leads, tienen un gran porcentaje de retorno de inversión porque son tan buenos vendiendo que cuando le llegan las oportunidades saben convertirlas. ¿Sabes qué? Me voy a poner picante desde el episodio 1. Si estás entrando en la industria de seguros de vida o llevas un tiempo en la industria de seguros de vida, pídele a tu upline que te abra su back office y dile cuánto has vendido desde que entraste a este mundo. Si tu upline no ha vendido más de 30, 40, 50 mil dólares, y para mí eso es una barrera bien bajita, reconsidera con quién estás trabajando. 100%. Porque te está guiando un ciego. ¿A dónde crees que vas a llegar si un ciego te está guiando a ti? 100%. Y el objetivo es que todos creen una agencia, que todos creen un negocio, pero yo creo que en esta industria tú tienes que ir escalón por escalón. Y esa persona que está tratando de crear una industria gigante, pero no se levantó las mangas los primeros meses o el primer año y se convirtió en el mejor vendedor, yo creo que esa no es la manera correcta de crear un equipo. No existe. Y yo creo que siempre hablamos de 3 pilares fundamentales a la hora de escalar en esta industria. Y se lo decimos a nuestros agentes todo el tiempo, a nuestros líderes. Le decimos, si tú eres un buen vendedor, tú vas a hacer mucho dinero. Sí. Si tú eres bueno enseñando a otras personas a vender, tú vas a hacer millones de dólares. Si tú eres bueno enseñando a otras personas a enseñar a vender, no te quiero decir la cantidad de dinero que vas a hacer. 100%. El problema que tiene esta industria es personas que quieren saltarse al nivel 3 sin haber vivido los primeros 2. Y ahí es donde nace la falta de capacitación, la falta de cultura de agencia y la falta de hacer las cosas bien en una industria que te premia tanto. Exactamente. No hay atajos. Yo creo que el atajo es el camino más largo muchas veces. Pero bueno, regresando a nuestra trayectoria, entonces empezamos Santi y yo, de repente éramos 10, de repente éramos 20, de repente éramos 50, pero yo creo que el gran atractivo que nos ayudó a nosotros a reclutar es, número uno, los resultados que teníamos, pero sobre todo el tema de los leads. Y quiero volver a hablar de la maquinita que estamos hablando, porque yo creo que el éxito de la maquinita que nosotros generamos, 60 Second Lead, es que logramos una máquina simple. Yo creo que cuando nosotros estamos creando esa máquina, que nuevamente esta máquina es herramientas para que tú vendas, la visión siempre era cómo armamos algo simple, cómo armamos algo extremadamente simple. Y lo más simple que lo pudimos hacer es que le pusimos un costo al lead y el costo por lead que nosotros vendíamos literalmente era el costo que nos costaba. O sea, nosotros nunca quisimos ganarle $1 a la venta por lead. O sea, la visión siempre fue esta. La visión siempre fue cómo yo logro vender el lead lo más barato posible. Y la forma de vender el lead lo más barato posible era vender el lead a lo que realmente me costaba. Si el lead me costaba $23, yo lo vendo a $23 y de esa manera pongo a mi equipo en una posición que puede comprar la mayor cantidad de leads y todo el enfoque de nosotros es que compren la mayor cantidad de leads posible para que cierren lo más posible. Y también que hemos tenido la habilidad de crear una máquina donde al principio le damos leads a 20 personas. Pero de un mes para otro había que darle leads a 50. Y de un mes para otro había que darle leads a 100. Hoy en día tenemos que darle leads a más de ¿qué? 200, 250 personas. 297 personas habían hoy. 297 personas tienen membresías con nosotros en el CRM. Y ha sido un año de progreso de darle leads a Santiago y a mí, a sus ventas personales, a hoy en día darle leads a más de 297 personas. ¿Podemos darle leads a más personas? Yo hoy por hoy me siento y creo que podemos tener la capacidad de generar leads a 1000 personas fácil. O sea, es un número que simplemente me pasa por la cabeza. Pero la capacidad por la cantidad de porcentaje de mercado que hemos acaparado, por la unificación de todo el presupuesto de todos que hemos logrado, yo creo que nosotros estamos listos para comernos literalmente la industria. Y lo único que nos hace falta es más gente comprometida. 100%. Lo único que nos hace falta es más gente comprometida a cambiar su vida. Y es lo más difícil de conseguir en esta industria. Realmente. Una vez yo le pregunté, porque este es un dilema que teníamos Santi y yo hace unos meses, como que, ok, ¿cómo conseguimos calidad? Y hubo un momento que estábamos, sabes que es súper importante reclutar. Y una pregunta que le hicimos a Sean,
Sean, ¿recluto calidad o cantidad? Y me dijo, la única forma de conseguir la calidad es reclutando cantidad. Y es cierto. O sea, tú consigues 100 personas y yo me atrevería a decir que solo el 10%... Yo creo que el 20% maneja el revenue, más revenue que el otro 80%. O sea, tú tienes que reclutar a 100 personas para conseguir a 20 personas buenas. Sí. Prácticamente. Y es una locura porque todas parecen buenas hasta el momento que les toca vender. En esta industria todos son buenos vendedores, todos son buenos creadores de agencias, todos son buenos en todo lo que hacen hasta que de verdad le toca hacerlo. Y yo me he dado cuenta que el vendedor que más habla y que más promete es el que menos vende. A veces el que llega calladito, con la cabeza abajo, que escucha, que aplica, es el que más vende. Total. Y yo creo que a eso vamos. Y yo creo que de forma muy bonita, así, digamos, vamos concluyendo el podcast. Es que literalmente una de las razones principales es darte tanto valor que en algún momento también se nos dé la posibilidad de trabajar junto con todas esas personas que nos están oyendo y que podamos apoyarlos a construir esa agencia. Porque si hay algo que es cierto, es que tenemos un sistema tan duplicable y tan probado que vamos a tener a tantos invitados aquí en los próximos días. Sí. Que me atrevería a decir, me encantaría grabar todos los días de esta semana, literalmente traer un invitado nuevo y darles la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible. 100%. Yo creo que vamos a empezar con gente que trabaja con nosotros. Incluso después podemos invitar a otras personas de otras agencias, de otras industrias. Yo creo que todo relacionado a ventas, pero vamos a enfocarnos ahorita en la gente que está trabajando con nosotros. Contamos un pedazo de nuestra historia. Pudimos crear un ecosistema el cual ha ayudado a que muchos de nuestros vendedores estén ganando 20, 30, 40, 50, 67, 100 mil dólares al mes a su cuenta de banco. No solo estamos creando vendedores, sino que estamos creando a dueños de agencia, estamos creando emprendedores y el éxito de nosotros ha sido gracias a nuestros sistemas, pero también a nuestros líderes. Porque Santiago y yo hemos tenido la habilidad de duplicarnos a nosotros en otras personas, donde literalmente agarramos un grupo de personas y nos enfocamos a educarlos, a llenarles la mentalidad, a enseñarles negocios para que puedan duplicar sus agencias. Y hoy en día, el mes pasado, hicimos 2.3 millones. 2.3 millones issue. Este mes deberíamos cerrarlo en 3 millones issue si todo sale bien. Pero antes que se nos acaben los minutos, gracias por estar aquí. Primer episodio, les prometemos que cada semana va a ir mejorando, pero al fin de cabo aquí va a ser mucho valor, muchos invitados y el objetivo es que te conviertas en un vendedor increíble. Si estás pensando en meterte a la industria, que entres a la industria, que quieras trabajar con nosotros, incluso te vamos a dar un link en la biografía que si quieres trabajar con nosotros, dale clic a ese link y puedes registrarte para hablar con nosotros. ¿Algo más? No, agradecido por la oportunidad de darles tanto valor de todo lo que hemos aprendido. Vamos a tratar de ser lo más transparente posible. Te queremos decir la verdad de la industria. Te queremos decir la verdad que nadie te cuenta. Te queremos decir las cosas buenas, pero también esas cosas que son piedritas en el camino que te pueden suceder y cómo nosotros hemos logrado pasar esas piedritas y convertirnos hoy en quien yo diría sería posiblemente la agencia de mayor crecimiento en la industria, ya ni siquiera en español, sino en todos los idiomas. Let's go. Entonces, súper emocionado, Luis, y bueno, hasta un próximo episodio. Gracias.